Qué rico verlo, hermano. Se ven lindos desde acá. Vamos a continuar con el tema. Estaba revisando el último manuscrito de la última vez que estuvimos juntos domingo y llevamos como 3 años que no seguíamos con el tema que estábamos tomando y vamos a retomarlo ahora sí. De hecho, para preparar el mensaje, traté de abrir el computador y se me echó a perder el computador, así muy bien. Entonces, si algún hermano de buena voluntad por allá tendrá algún cable Firewire, creo que se llama, unos cuadraditos, o conoce alguna manera de sacar los datos de algún MacBook, se lo agradecería porque me sería tremenda ayuda para las próximas reuniones. No, sin más decirlo, entonces vamos a Éxodo capítulo 14. Hace algunos años atrás les mencionaba que el libro del Éxodo en realidad es el registro histórico que relata la liberación o salvación del pueblo hebreo desde la esclavitud de Egipto hacia la libertad en Yahvé. Y como tal, por lo tanto, es una imagen en miniatura, es una especie de reflejo a escala de lo que es la gran salvación, la gran liberación que nosotros también hemos experimentado. Es una imagen en miniatura del gran éxodo, el éxodo del que Jesús hablaba en el monte de la transfiguración con, curiosamente, el mismo Moisés y Elías, cuando les decía y les hablaba del éxodo que iba a llevar a cabo Jerusalén, la liberación de la que nosotros somos beneficiarios, para liberar a su pueblo. Yo también. Por lo tanto, la historia del Éxodo no es una historia de uno de nosotros. Y hoy llegamos particularmente al capítulo 14, Éxodo capítulo 14. Y este capítulo es relevante particularmente porque es una especie de clímax dentro del libro del Éxodo. Los capítulos antes, el capítulo 20, la gloria de Dios también se manifiesta desde el monte Sinaí, entregando las tablas de la ley al pueblo de Israel, y ahí ustedes se encuentran con otro clímax dentro del libro del Éxodo. Y aquí en el capítulo 14, la gloria de Dios también se manifiesta, liberando con mano poderosa a Israel del pueblo de Egipto, y aquí tenemos entonces otro clímax. El capítulo está lleno de referencias a Dios siendo glorificado en sus... Versículo 4, por ejemplo, seré glorificado en Faraón. Versículo 17, yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Versículo 18, sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. Y eso es lo que vamos a ver entonces en el día de hoy. Este es el evento definitivo en la historia de Israel. Este es el punto donde Israel se define como nación. No se puede hablar de Israel sin hacer referencia a este evento. Es como el 18 de septiembre para nosotros, ¿no es cierto? No se puede hablar de Chile sin hacer mención de su día de la independencia, del 18 de septiembre. Lo mismo con Israel. No se puede hablar de Israel sin referencia a este gran día. Sin embargo, lo que nos compete más directamente es que no se puede hablar de la historia cristiana sin hacer referencia a este día, porque esta es una imagen, como les explicaba hace unos minutos, de nuestra gran liberación y de cómo Dios actúa para liberar a su pueblo justamente. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver el capítulo 14, vamos a leerlo completo, pero vamos a dividirlo en 3 grandes porciones, en 3 grandes lecturas. En cada una de estas 3 lecturas vamos a ir viendo a un personaje que va a estar en acción. Y obviamente lo que haremos será viendo a este personaje en acción y qué aplicaciones podemos sacar entonces también para nuestras vidas y nuestra, por supuesto, experiencia como cristianos. Así que vamos al capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que hablemos de 3 grandes personajes en acción.
Primero vamos a ver al enemigo en acción. Esa es la primera lectura. Luego vamos a ver al pueblo en acción en la segunda porción. Y finalmente, que es lo mejor, vamos a ver al Señor en acción en la tercera porción. Vamos a la primera porción entonces, versículo 1 del capítulo 14 del libro del Éxodo. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hijarot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hijarot, delante de Baal-Zephón. Hasta aquí la primera porción entonces de la lectura, donde tenemos precisamente al enemigo en acción. Fíjense en lo siguiente: en los primeros 4 versículos tenemos al pueblo cambiando su estrategia. Se supone que deberían huir, pero Dios les dice: no, váyanse a este otro lado, quédense ahí porque yo voy a hacer algo. Hay un cambio en la estrategia para huir. Y luego en los versículos 5 al 9 tenemos a Faraón cambiando su actitud frente al pueblo. Los había dejado ir y ahora dice: ¿qué es lo que he hecho? Y va y los persigue. Entonces, tenemos esas dos cosas. Por un lado, el pueblo actuando de cierta manera, y por otro lado, Faraón actuando de cierta manera. Cuando se trata del pueblo, lo que el pueblo hace es la peor decisión que pueden tomar militarmente hablando. Lo que está haciendo el pueblo es colocarse en un rincón rodeado de mar, con una sola salida por donde puede venir cualquiera y les puede dar caza. Es como colocarse voluntariamente dentro de una trampa para decir: vengan y tómenme. Eso es lo que está haciendo Israel. Es lo peor que se puede hacer militarmente hablando. Es colocarse uno mismo en la posición más vulnerable posible. Eso está haciendo Israel. Pero no solo eso, sino que luego, por otro lado, el cambio de actitud de Faraón es la peor noticia que pueden recibir. Porque si ustedes lo piensan, una cosa es colocarte en una trampa, en un hoyo, sabiendo que no va a venir nadie por ti. Otra cosa es colocarte en ese mismo hoyo, sabiendo que lo que va a venir por ti es un poodle, que es tu propia mascota, que probablemente no te va a hacer mucho daño. Y otra cosa es colocarte ahí sabiendo que viene un tigre para darte caza. Y eso es lo que está pasando precisamente con el pueblo de Israel. Es la peor noticia que pueden recibir, que se coloquen a ellos mismos en la posición más vulnerable posible y reciban al enemigo más potente posible, que es lo que precisamente enfatiza Moisés en estos versículos. Si ustedes leen los versículos 7 y 9, se enfatiza, pero repetitivamente, que Faraón va con todo su poderío detrás de Israel. Entonces, eso es lo que tenemos en estos primeros versículos, al enemigo en acción. Es colocarte a ti en la posición más vulnerable posible para ser destruido o amenazado por el ejército más poderoso posible. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué está pasando acá? ¿Por qué está produciéndose esto? Bueno, lo que está pasando, como les decía, es que el enemigo está en acción, pero no solo eso, está en acción porque Dios lo está poniendo en acción. Y eso es lo que vemos, versículo 4, por ejemplo: yo endureceré el corazón de Faraón, dice Dios. Luego el versículo 8, endureció Jehová el corazón de Faraón. Dios está moviendo todas las piezas para que Faraón haga lo que Dios quiere que haga, y finalmente Dios dé su golpe final
en contra de Faraón. Un hermano decía que Dios está actuando acá como un ajedrecista que está moviendo las piezas de una manera tal que Faraón logre sacar su rey para llevarlo al jaque mate sin que Faraón siquiera se dé cuenta. Ese es el movimiento que se está produciendo en estos versículos. Y entonces Faraón viene con todo su poderío a un pueblo que está en la situación más vulnerable posible. Todo se ve como un peligro extremo. Pero esto es lo tremendo. El pueblo jamás ha estado en peligro porque está justo ahí donde Dios quiere que esté. Grabémonos esto en la cabeza. El pueblo parece en peligro, pero nunca ha estado en peligro porque está justo ahí donde Dios quiere que esté. El pueblo está donde Dios quiere que estén. Hermanos, lo que estamos viendo acá es lo que siempre pasa cuando el enemigo entra en acción. Fíjense en estas dos cosas. El pueblo está en la situación más vulnerable posible y se enfrenta al enemigo en la posición más poderosa posible por el otro lado. Y eso es lo que siempre pasa cuando el enemigo actúa, ¿verdad? Cuando el enemigo actúa, lo va a hacer o como un león rugiendo o como una serpiente susurrando. El león rugiendo es una alusión al poderío del enemigo, ¿verdad? La serpiente susurrando es una alusión a nuestra propia vulnerabilidad. Y están los dos extremos, y están las dos maneras en que actúa el enemigo. Cuando el león ruge, busca sacarle partido a su poder. Cuando la serpiente susurra, busca sacarle partido a tu debilidad, hermana, hermano. Y por lo general, siempre va a ser una de estas dos opciones. Cuando está siendo tentado a pecar, la serpiente va a susurrar con respecto a lo agradable y tentador que es el pecado. Pero cuando ya has caído, entonces el león va a rugir, mostrándote lo condenable que eres por haber caído en pecado. Nunca nadie va a apoyarte más en tu pecado que Satanás cuando estás a punto de cometerlo. Y nunca nadie va a condenarte más por tu pecado que Satanás una vez que ya has caído en pecado. Un hermano colocaba esta idea poniendo de ejemplo el aborto. Él decía, nadie es más pro aborto que Satanás cuando vas camino a la clínica. Y nadie es más pro vida que Satanás cuando vienes saliendo de la clínica. Ese es el efecto siempre. Nadie te va a apoyar más en tu pecado cuando vas a cometerlo. Nadie te va a condenar más por tu pecado que cuando ya lo has cometido. Así es como actúa el enemigo. León rugiente, serpiente susurrando. Y siempre el objetivo es el mismo. Es que te alejes de Dios. No, el pecado es demasiado agradable como para que te acuerdes de Dios. Olvídate de Dios. La serpiente susurrando. Pero luego que has pecado, no, eres demasiado pecador como para que pretendas acercarte a Dios. Dios no te va a aceptar así. El león rugiendo. Y por otro lado, el pueblo está ahí y está protegido, porque justamente está haciendo lo que Satanás no quiere que se haga, estar donde Dios quiere que esté. Y la pregunta, hermanos, entonces, es, ¿estás tú donde Dios quiere que estés? Finalmente de eso se trata. El león puede rugir todo lo que quiera, la serpiente puede insinuar todo lo que quiera. La pregunta es, ¿estás tú donde Dios quiere que estés? Si no estás donde Dios quiere que estés, el peligro es inminente. Pero nunca hay peligro cuando tú estás donde Dios quiere que estés. Y es cerca de Él. Y muchas veces esto va a requerir ciertas decisiones nuestras, ¿verdad? Va a requerir desechar ciertas cosas que son muy prometedoras a lo mejor, socialmente hablando, laboralmente hablando. Quizás va a incluir darle prioridad a cosas que todo el mundo se va a reír de ti porque no les importa en lo más mínimo, pero a ti sí, porque te lleva a estar cerca de Dios. La pregunta es, ¿estás donde Dios quiere que estés? Cuando estás donde Dios quiere que estés, incluso la peor tentación puede ser usada como una oportunidad para tu madurez como creyente y para darle gloria a Dios. Esa es la forma en que el enemigo actúa. Eso es lo que aprendemos del enemigo en acción. Vamos ahora, en segundo lugar, al otro personaje, a cómo actúa el pueblo. Sigamos la lectura. Versículo 10, que sigue diciendo
el relato. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Hasta aquí la segunda porción. Si ustedes leen el versículo 10, hagan este ejercicio. Solamente fíjense en la parte que está al principio del versículo 10 y luego la parte que está al final. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y luego el final, y clamaron a Jehová. Suena bien, ¿verdad? Suena bíblico. Suena hasta como un salmo, ¿no es cierto? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Más aún, si uno piensa que este pueblo acaba de ver hace no más de un par de días atrás a Dios actuando con una mano que llega a ser cruda de lo poderosa, destruyendo población completa de primogénitos en Egipto. Es la especie de Dios de la que tú te puedes confiar si estás de su lado y decir: no te metas conmigo porque Dios está acá. Y sin embargo, no es lo que tenemos en este pasaje. No es lo que tenemos en este segundo párrafo. Cuando Moisés y el pueblo ven al ejército de Faraón, algo pasa. Y es lo que siempre pasa, ¿verdad? El pueblo de Dios, no es la primera vez ni la última, siempre deja mucho que desear cuando es visto en acción. Siempre deja mucho que desear cuando es visto en acción. Y acá lo que hacen es tener una especie de amnesia que sorprende para todo lo que han tenido que vivir hasta el momento. Temen en gran manera, dice el versículo 10, y luego los versículos 11 y 12, fíjense en esto, solo ven dos opciones: o la esclavitud o la muerte. Podrían haber tenido tres, ¿verdad? Si pusieran a Dios en la ecuación: esclavitud, muerte, o lo que estamos haciendo, libertad, salvación. Pero no, sorprendentemente, aún después de todo lo que han vivido, Dios está ausente de sus cabezas. Lo único que ven es esclavitud o muerte. No hay más. Y ahí están, el pueblo de Dios en acción. ¿Y no es verdad que como pueblo de Dios tendemos a actuar exactamente igual? Vemos muchas veces a Dios en acción de una u otra manera a lo largo de nuestras vidas, pero ahí en el momento de crisis, en el momento donde están las cosas difíciles, donde las papas queman, diríamos como buenos chilenos, solo hay dos opciones, ¿no es cierto? Esclavitud y muerte. Y Dios está sorprendentemente fuera de la ecuación. Nuestra cabeza se cierra ante lo fatalista o lo que nosotros podemos hacer, y entonces no hay mucho que podamos hacer, y las cosas no funcionan, y esclavitud y muerte, y no hay más, y Dios no está en la ecuación. Así es como actuamos. Ese es el pueblo en acción. ¿Qué es lo que hace Dios al respecto? Eso es lo que nos muestra el resto del pasaje, desde los versículos 13 al 18. Porque Dios actúa cuando el pueblo falla en actuar. ¿Qué es lo que hace Dios? Dos cosas. Por un lado, les abre los ojos para que consideren la tercera opción. Pero no solo les abre los ojos, sino que en segundo lugar, Él toma el primer paso en esta tercera opción.
Y eso es lo que tenemos en el resto del pasaje. Fíjense por un lado en los versículos 15 al 18. Aquí Dios les abre los ojos al pueblo. Lo que le está diciendo Dios al pueblo en estos versículos es: no los he traído aquí para matarlos, ni para que los lleven de vuelta a Egipto otra vez. Los he traído acá para que vean mi gloria. Mi gloria. No los he traído al lugar más cómodo, a lo mejor, ¿estamos de acuerdo en eso? No los he traído por el camino más fácil, a lo mejor, estamos de acuerdo en eso. Pero yo no los saqué, está diciendo Dios, para que estén en el lugar más cómodo y en el camino más fácil. Yo los saqué para que vean mi gloria. Y el propósito nuestro es disfrutar de la gloria de Dios. Y eso es todo lo que basta. Y entonces, hermano, hermana, tenemos que pensar muchas veces en nuestras circunstancias, porque no son las más cómodas muchas veces, ¿verdad? El camino no parece ser el más fácil entre varias opciones, pero abre tus ojos y ve si a lo mejor Dios te está mostrando algo de su gloria en esa circunstancia difícil por la que estás viviendo. Y si Él la muestra, entonces vale la pena. Lo difícil y lo incómodo vale la pena si puedes ver la gloria de Dios en medio. Pero Dios no solamente abre los ojos del pueblo, sino que también toma el primer paso. Y eso es lo que tenemos en los versículos 13 y 14. El pueblo es llamado a estar firme, a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros. Eso es lo que dice el pasaje. Él es el que toma la iniciativa. Qué tremendo es esto. Dios no espera que el pueblo cambie su actitud para actuar. Él actúa, aun cuando el pueblo está actuando de una manera que es totalmente indeseable. Hermano, ¿no es consolador justamente saber esto? Que cuando nuestro corazón está indiferente, que cuando nuestro corazón está frío como piedra, que cuando nuestra voluntad no expele nada más que indiferencia, Dios aún así toma la iniciativa. No es precioso saber que la fidelidad de Dios no depende del fervor de mis emociones, que la fidelidad de Dios no depende de la decisión de mis actos, que la fidelidad de Dios no depende de lo presente que a lo mejor pueda estar o no en mi cabeza. Ese es nuestro Dios, un Dios que está ahí, que toma la iniciativa, que no espera que nosotros cambiemos, sino que Él actúa primero y nos cambia, para que veamos su gloria, para que le disfrutemos, aún por lo incómoda y difícil que pueda ser la situación y el camino. Ese es nuestro Dios. Ese somos nosotros. Y nuestro Dios actuando para abrir nuestros ojos. Vamos ahora a ver finalmente al Señor en acción. Y aquí es donde llegamos finalmente al evento propiamente tal. Versículo 19, tercer párrafo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Se fijan? Dios está en la columna. Curioso, ¿verdad? Y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza,
y los egipcios al oír se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios, muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El cruce del Mar Rojo. Ese es el Señor en acción. ¿Qué es lo que tenemos acá en este último párrafo? Voy a resumirlo en una sola frase, y es la siguiente. En un mismo lugar hay salvación y juicio a través de una masa de aguas. De eso se trata. En un mismo lugar hay salvación y juicio a través de una masa de aguas. Eso es lo que tenemos en este último párrafo. Pero antes de eso, noten lo siguiente, Dios da una advertencia. Y eso es lo que tenemos en los versículos 19 y 20. Esta referencia a la nube que se coloca entre los egipcios e Israel, y esta columna por un lado irradia luz hacia el campamento hebreo y por otro lado irradia tinieblas hacia el campamento egipcio, eso es simplemente una advertencia. Piensen por un momento en qué significaría para Israel, por un lado, ver a esta luz que se irradia sobre ellos. Esta no es la primera vez en el relato del Éxodo donde vemos a el ángel de Jehová mostrándose en una figura que irradia luz. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? La zarza ardiente. Dios manifestándose en algo que irradia luz, irradia luminosidad, una fuente de luz, y esto es lo más probable no iba a pasar por alto para Moisés, ¿verdad? Esto es como Dios entonces diciéndole a Moisés, ¿te acuerdas, Moisés? La zarza ardiente, esa fuente de luz, cuando yo te prometí que iba a liberar a mi pueblo, míralo, ahora está aquí de nuevo. Esta promesa que te hice se va a hacer realidad ahora ya. Hay una advertencia de salvación para Israel, y Moisés adquiere confianza, lo más probable con esto. Pero por otro lado, Egipto está bajo tinieblas nuevamente. Y si ustedes lo piensan, tampoco es primera vez que el pueblo de Egipto está bajo tinieblas. Y también es una advertencia. Dios les está mostrando a través de estas tinieblas que caen sobre los egipcios. Egipto, esta no es primera vez que tú estás en tinieblas. Y tú sabes lo que pasó la última vez que estuviste en tinieblas, ¿verdad? Hubo una noche de tinieblas. Y lo que pasó después no fue muy bueno. Después hubo muerte, hubo llanto, hubo sufrimiento. No sigas por este camino, no sigas por acá. Hay tinieblas, no te conviene seguir más adelante, no te espera nada bueno más allá. Dios advierte, Dios siempre advierte. Dios es misericordioso, aún en medio de su juicio. E incluso en este momento, Dios está advirtiendo a un pueblo rebelde, endurecido, que no es su propio pueblo, pero que sí son sus criaturas. No sigas por ahí. No hay nada bueno más allá de estas tinieblas que estás viendo. Hecha la advertencia, versículo 21 en adelante, empieza la acción. ¿Y qué pasa? Se desenlaza todo el poder de Dios, como les decía yo, para salvar por un lado y para juzgar por el otro, en un mismo lugar y en una misma masa de aguas. Por un lado hay juicio. Quizás lo más obvio que tenemos acá, ¿no es cierto? Juicio en contra de los egipcios. Las aguas y la tierra seca se juntan y colapsan para destruir, para juzgar. No es lo mismo que pasa cuando muchos años atrás Dios también juzgó al mundo, las aguas y la tierra seca juntándose para juzgar y destruir, es muy similar. Y lo que está pasando acá es que la creación en sí está siendo revertida.
Piénselo, cómo parte la creación en Génesis 1. Las aguas se separan dando lugar a tierra seca. Acá esto se revierte, entonces la tierra seca y las aguas se vuelven a juntar, revirtiendo la creación y destruyendo y juzgando. Y eso es justamente lo que está pasando acá en estos versículos. Pero más importante, lo que tenemos acá es retribución y castigo perfectamente adecuado a lo que los criminales han cometido. ¿Qué es lo que hicieron los egipcios justamente? Ahogar bebés hebreos en el río. Y ahora esos egipcios asesinos están siendo arrojados a las aguas para ser ahogados ellos, tales como ellos quisieron ahogar a los recién nacidos hebreos durante el tiempo de esclavitud. Dios en su juicio siempre es exacto. Dios en su juicio siempre es preciso, perfecto, adecuado y equilibrado. Es por eso que las Escrituras dicen, no se vengan ustedes, dejen la venganza a Dios. Mía la venganza, dice el Señor, porque nadie venga como Él venga. Todos nosotros, a veces pensamos, seríamos demasiado vengativos. No. Dios es exacto. Cualquier venganza nuestra es desproporcionadamente débil al lado de lo que Dios hace en su exactitud cuando tiene que juzgar. Dios, por un lado, entonces, juzgando a los egipcios, eso es lo primero. Pero por otro lado, hay salvación para su pueblo. Noten que hay tres cosas acá. Por un lado hay aguas que están siendo separadas, ¿verdad? Pero fíjense que también se hace referencia a un viento recio que sopló toda la noche, un ruaj. Grábense esa palabra, ruaj, que sopla toda la noche y logra que las aguas entonces se separen y quede tierra seca, que eso es lo tercero que tenemos. Tenemos entonces aguas siendo separadas, un viento que las separa y tierra seca que queda para que el pueblo pueda cruzar. Esas tres cosas son importantes, porque ya aparecen antes en otro libro de Moisés, en el Génesis. Génesis 1, ¿cierto? El espíritu, el ruaj, la misma palabra de Dios, estaba sobre la faz del abismo, y entonces lo primero que hace en el efecto de la creación es tomar las aguas y separarlas y dar espacio a tierra seca. Ahí están las tres cosas nuevamente. ¿Qué pasa cuando Noé tiene que salir del arca después del diluvio? Hay un viento recio también que sopla sobre las aguas, dando espacio a tierra seca para que Noé pueda bajar del arca y llegar a tierra firme. Siempre que Dios actúa en estas tres cosas, entonces ustedes se van dando cuenta, aguas que se dividen, un viento que sopla, tierra seca que queda, hay una referencia a un acto creativo o salvador de Dios. Y eso es justamente lo que está pasando acá en estos versículos. La idea es una de creación, de salvación para los egipcios. Y en una misma masa de agua, entonces, este es el punto que quería hacer, hay salvación por un lado y juicio por el otro, en el mismo lugar y en las mismas masas. ¿Por qué importa esto? ¿Cuál es la importancia para nosotros de esto? La importancia es que esto es un patrón que se va a seguir repitiendo. Esta no va a ser la primera ni la última vez que aguas van a ser divididas, que tierra seca va a ser expuesta para que alguien pueda cruzar entre medio. Va a seguir repitiéndose este mismo patrón más adelante. Piensen simplemente en Josué, pasando a la tierra prometida y las aguas del río dividiéndose para que ellos puedan pasar. Piensen en Elías, en los tiempos de los profetas, separando las aguas en seco para que Elías pueda pasar. Piensen en Eliseo, de vuelta, separando también las aguas. Se repite el mismo patrón porque va a llegar finalmente el cumplimiento de este patrón en una escala máxima que nos afecta directamente en la persona de Cristo. Y en Él justamente tenemos salvación y juicio en un mismo lugar, a través de masas simbólicas quizás, de aguas que caen sobre Él. De un lado miramos hacia el pasado y vemos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y Él sufre el colapso de las aguas del juicio de Dios que nosotros merecemos para que nosotros no tengamos que sufrirla. Ese es nuestro éxodo, esa es nuestra salvación. Por otro lado tenemos a Jesús pasando por las aguas de la muerte para salir victorioso al otro lado como lo hizo el pueblo de Israel, porque Él es el verdadero Israel. Y cuando nosotros estamos en Él, entonces participamos
de esta liberación y somos llevados al otro lado con seguridad por su obra. Miramos hacia atrás, miramos hacia la cruz y vemos a este patrón teniendo su cumplimiento. Pero luego miramos hacia el futuro y entonces vemos a nuestro mismo Señor. Zacarías lo describe viniendo en el día final, poniendo su pie sobre el monte de los olivos. Y en ese momento no son aguas las que se dividen, sino que es tierra la que se divide en dos, dando paso a que el pueblo pueda ser liberado a través de ese pasadizo, en un éxodo final y definitivo para el pueblo de Dios. Esto que tenemos acá en Éxodo capítulo 14 se cumple definitivamente en nuestro Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, y también cuando Él termine de consumar la obra de redención para todo el universo en el día final, donde Él va a hacer tierra nueva y cielo nuevo. Es por eso que esta historia nos afecta tanto. Es por eso que esta historia se nos hace tan personal, porque es la historia de nuestra vida, porque es la historia de nuestro pasado, siendo salvos de las aguas del infierno por la obra de Cristo, porque mira nuestro futuro, cuando no solamente nuestras almas serán salvas, sino nuestro cuerpo también será transformado, porque mira nuestro presente, mientras pasamos por las aguas, difíciles a lo mejor, incómodas, angustiantes, pero vamos de la mano de aquel que pasó en seco y llega victorioso al otro lado. Y sabemos que llega victorioso al otro lado, porque Él lo ha prometido. Hermanos, vivamos a la luz de esta realidad. Vivamos a la luz de aquel que cumple el éxodo en cada una de nuestras vidas. Prediquémonos a nosotros mismos la realidad de su triunfo en la cruz y de cómo ese triunfo asegura la victoria al otro lado del mar. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios porque podemos vivir seguros, confiados en Él. El enemigo podrá rugir todo lo que quiera. El enemigo podrá susurrar todo lo que quiera. Si tú estás donde Dios quiere que estés, mantente firme ahí. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y mantén tus ojos en la gloria de Él. Gloria que se ve en la cruz, gloria que se ve en su segunda venida. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo. Gracias por aquel que, como orábamos y cantábamos en la mañana, llevó cautiva la cautividad. No es suficiente que Él liberara a los cautivos. Él toma la cautividad misma y la esclaviza para que nunca más afecte a los suyos. Gracias por el poder increíble que tú muestras en la obra de tu Hijo y porque podemos confiar en Él para salvación en cada minuto de nuestras vidas. Gracias por Él, por nuestro Salvador. Gracias por la obra que Él ha hecho, por el éxodo que nos beneficia a nosotros también. Quedamos en tus manos agradecidos por tu palabra, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.